¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de la Semana de la Salud. Me presento, mi nombre es Rogelio Sierra, formo parte del equipo de comunicación organizacional de la Universidad CNCI y el día de hoy tenemos una presentación muy importante con un tema muy interesante. Es a cargo del psicólogo Eduardo Flores. Esta conferencia es titulada Activación conductual, venciendo la procrastinación y el aislamiento social. Al final de esta sesión tendremos un espacio para hacer preguntas y respuestas, así que por favor les invito a que puedan dejar sus preguntas en el chat y las estaremos compartiendo en un minuto más. Bien, así que sin más por el momento, Eduardo, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. La verdad estoy muy contento de poder dar esta pequeña charla que he preparado para todos ustedes. Créeme que cuando me invitaron, por cierto, un saludo por ahí a Julián, quien fue el primero que se contactó conmigo. Este, Empecé a pensar, bueno, ¿qué tema podría yo tocar, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? Porque yo también, además de ser psicólogo, pues también he sido profesor del departamento de psicología en otros tiempos. Actualmente solo me dedico a la práctica clínica en mi consultorio privado. Y y recordé justamente este tema de la procrastinación, porque me vi a mí mismo en esta situación. Dije, a ver, espérame, tenía yo otras tareas que hacer, ¿no? En ese momento y dije, bueno, creo que es un buen tema para tratar y justamente para entender, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el día de hoy, para todas y todos tengo este tema que es activación conductual, venciendo a la procrastinación y al aislamiento emocional. Ahorita vamos a ver por qué ambas están, vamos a decir, juntas en este paquete, pero vamos entonces a empezar. Les invito de todo corazón que si tienen alguna pregunta, con toda confianza, los la vamos a responder y vamos a buscar mencionarla. Y bueno, vamos a dar la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, tengo tres preguntas para ustedes. Igual si en algún momento la quieren poner ahí en el chat con toda confianza, pueden contestarla o con ustedes mismos, ¿no? La primera pregunta que les tengo a ustedes es, ¿han evitado una tarea importante recientemente? Alguna situación o algún evento que hayan tenido que realizar y que lo hayan brincado. Puede ser no necesariamente en el aspecto académico, ¿no? Otra pregunta, la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿te has sentido solo o sola y aún así rechazaste una reunión social o la compañía de alguna persona o no sentías las ganas de hacerlo? Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿te has pospuesto actividades esperando a que te sientas con mayor motivación para poder hacerla después? Eh, y bueno, creo que alguna de estas preguntas pues las hemos en algún momento de nuestra vida contestado afirmativamente, y si tú las contestaste hoy, aunque sea una de ellas, esta charla es para ti. Y está enfocada justamente en todos aquellos que estamos en el club de la procrastinación en algún momento de nuestras vidas, porque es algo que pues todos pertenecemos a ese club en algún momento. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí quisiera comentarles qué es lo que vamos a ver o cuáles son los objetivos de esta charla, ¿no? Primero que nada, me gustaría tocar el tema de qué es y cómo funciona la procrastinación y el aislamiento emocional y cómo afectan ambas conductas en la salud psicológica. Este último concepto, salud psicológica, está pegado con el segundo objetivo, que es reconocer conceptos actualizados de la salud mental. Justamente, le comentaba y hemos platicado con algunos colegas que la palabra o el término salud mental ya está entrando en esta etapa de considerarse un término en desuso, no en desuso, perdón, porque se sigue usando, pero en un término inadecuado
o que tiene un poco un alcance menor al que realmente necesita. La propuesta actualmente es que en vez de ser salud mental, hablemos de la salud psicológica. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de los procesos mentales, de lo que se está hablando al momento de atender a la salud mental, sino también los comportamientos, los hábitos, el identificar cómo el contexto que tenemos, no solamente el ambiente, sino también el contexto que tenemos como individuos, cada uno de nosotros afecta de forma distinta a cada una de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de términos que son conceptos actualizados de, de la salud mental, que ahora, bueno, de ahora en adelante la voy a mencionar como salud psicológica. Si de repente ven que las menciono, ambas significan exactamente lo mismo, ¿no? Y finalmente, pues el objetivo al final es poderles darles herramientas, ¿no? Que ustedes aprendan y que podamos aprender sobre la activación conductual, así como estrategias basadas en ella y que nos puedan dar, pues por lo menos unos primeros pasos para llevarlo a cabo. Porque también algo que es bien cierto es que ese tipo de situaciones, todo lo que tenga que ver con salud psicológica, si bien uno mismo puede desarrollar herramientas, puede tenerlas ya por aprendizaje previo, no necesariamente yendo a psicoterapia, sí sería pues más adecuado tener a un terapeuta que nos pueda dar la guía, que conozca las técnicas, que conozca las estrategias y que las pueda brindar en algún momento. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder hablar ahora sí sobre qué es la procrastinación. Eh, Ese es un término, pues, que ha tenido ahorita actualmente pues, se ha puesto, diría yo, de moda. Antes había otros términos que podríamos utilizar a esto, pero creo que la palabra procrastinación como tal es perfecta, ¿no? Hasta suena como incómoda, pienso yo, por justamente el uso de las sílabas procra, ¿no? Como que hasta se siente incómodo, ¿no? Entonces, la procrastinación lo podemos definir como un patrón de conducta caracterizado por la evitación de tareas consideradas como importantes. Y estas tareas nosotros las solemos sustituir por otras que en comparación con esa otra tarea tienen una menor relevancia o que son placenteras o son más placenteras que la tarea que tenemos, ¿no? Entonces, el clásico ejemplo y que vamos a utilizarlo al rato para ejemplificar esto es tengo que hacer una tarea, tengo que, por ejemplo, vamos a ponerlo en mi caso, yo me comprometí a dar una plática el día de hoy y para eso tengo que hacer las diapositivas podrán notar que en el diseño de las diapositivas, pues no soy ningún diseñador gráfico ni tengo habilidades para diseñar nada, entonces estas las hice yo así nada más, es trabajo honesto, como dirían por ahí, pero eh, era un tema que para mí era como que complicado. Ya tenía yo mi guión para poder hablar con ustedes. Yo creo que sin guión no tendría ningún, sin las diapositivas no tendría ningún problema, pero dije, pues hay que hacer unas diapositivas, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, pues me voy a sentar a hacerlas, ¿no? Entonces, de repente me sonaba el teléfono y era un paciente, ¿no? Entonces agarraba al consultante, el chat con el consultante y empezaba a hablar con él y me daba cuenta que inclusive me mandaba mensajes para confirmar citas que no había confirmado para el día siguiente, empezaba y luego me iba con mi esposa, le mandaba un mensaje, ¿cómo has estado? Y, y mi esposa regañándome, oye, estoy aquí al lado tuyo, ¿no? ¿Por qué no me dices qué onda, no? Entonces empezaba a posponer esas ideas y ese trabajo, esa tarea que yo me había puesto, y hacemos esto a pesar de que el atraso pueda tener efectos negativos, no solamente en mi bienestar o en mi percepción de bienestar, sino también en mi eficiencia en el trabajo que estoy realizando. Entonces, aunque la persona es consciente de las repercusiones negativas, pues la procrastinación se mantiene por la reducción temporal del malestar asociado con las tareas pospuestas. Esto quiere decir que eh, mm, inclusive aunque tú sepas que lo que estás haciendo no es lo correcto, no está bien, que no tienes por qué estar posponiendo esta tarea, lo haces porque en ese momento
la vamos a decir, la tarea menos importante o más gratificante, te va a dar esa recompensa inmediata, no como en el caso de las diapositivas, que las diapositivas, este, pues tal vez las hice ayer, las terminé ayer en la noche, y justamente porque pues estuve posponiéndolo y posponiéndolo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, aquí pongo un ejemplo de cómo funciona la procrastinación de forma general. Es importante entender también que la procrastinación no es un defecto moral, o sea, no es algo malo en sí mismo, sino que es una estrategia de evitación reforzada negativamente. O sea, yo estoy haciendo esto porque yo tengo esta estrategia, este recurso de evitar algo que me es incómodo. Vamos a ponerlo en una situación que tal vez no, la procrastinación no sea tan mala, por ponerlo en esa etiqueta. Supongamos que ustedes tienen que am, hablar con su pareja, ¿no? O su pareja les digo, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Entonces ya saben que eso significa peligro, ¿no? Se representa peligro. Y tal vez no se sienten preparados para hablar del tema, ¿no? Entonces, tal vez si el tema te lo ponen en ese momento a hablar, puedas decir cosas que no son ciertas o que tal vez te dan miedo explorarlas en ese momento. A veces también para como una forma de poder, pues, eh, vamos a decir, mm, sentirnos más tranquilos, más cómodos al momento de hablarlo, pues un tiempo fuera nos puede ayudar a poder prepararnos, ¿no? Para esta situación. Entonces, este, vamos a otra situación. Si yo, por ejemplo, les dijera que al terminar eh, esta conferencia, pues les van a dar unos choques eléctricos, pues muy probablemente se me van a ir de aquí eh, ahorita mismo, ¿no? Pero no, en este caso, pues no les van a dar choques eléctricos, no se preocupen, ni les van a poner examen ni nada de eso. Entonces, ¿qué solemos hacer o qué suele pasar en el fenómeno de la procrastinación? Primero que nada, en este ejemplo en particular, pues decíamos, hay una tarea y esa tarea me provoca ansiedad o una emoción no tan agradable, ¿no? Entonces, como mencionaba yo en el ejemplo hace rato, de repente, pum, aparece un mensaje de Instagram y empiezo a ver que el primo de tu cuñado, a quien no sigues, pero tiene una publicación muy interesante, pues acaba de crear una historia y te la quieren enseñar, ¿no? Ya saben cómo es, cómo son las redes sociales de invasivas, diciéndote cosas que a veces ni interesan y ahí están. Entonces, ahí está. Entonces, en este caso, pues el mensaje, tal vez lo agarras el teléfono y empiezas a scrollar. Ah, mira este chisme. Ah, mira este capibara que salió con un gatito, ¿no? Y ya sigo scrolleando y entonces ahí yo estoy teniendo obviamente algo que me distrae de mi tarea principal y por lo tanto la ansiedad disminuye. Entonces, esto en el futuro va a ocasionar una respuesta o una conducta que yo voy a repetir la próxima vez que vuelva a necesitar hacer la tarea. En este caso es hacer scroll en Instagram cuando tenga que hacer una tarea que me haga sentir ansiedad. Ahora vamos a la siguiente diapositiva y de hecho, como decía hace rato, que la ansiedad social, perdón, el aislamiento social y la procrastinación tienen una semejanza muy grande, ¿no? Porque hay ciclos y perdón, ciclos, hay pasos que nosotros vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la diapositiva, podemos ver que primero, pues tal vez yo me siento mal, no me siento muy bien, siento que estoy aburrido, siento que estoy, como dicen algunos, tengo baja pila social, entonces prefiero no salir. Tengo una invitación de un amigo para ir al antro o tengo un compromiso para ir a un evento con mi familia o simplemente quiero ver, pues, mi novia me quiere ver o no sé. Y le digo, no, hoy quiero estar en mi casa, quiero estar encerrado
Y eso inmediatamente me hace dar la sensación de alivio. Tal vez porque la situación pues me era muy cansada de poderlas activar en ese momento, de poder hacer algo. Sin embargo, llega a pasar que en cierto momento te das cuenta de que pues tal vez, no sé, aquí lo puse muy fatalista yo, ahorita hasta ahorita me estoy dando cuenta, que le puse, me doy cuenta de que estoy solo o que estoy sola. Pero también puede ser como ¿sabes qué? No salí con mi novia y no lo estoy pasando bien con ella. Tal vez el salir con ella me hubiera ayudado a mejorar mi relación con nuestra relación, ¿no? Entonces, eso me hace sentir mal. ¿Y qué sucede? Tal vez nos quedamos con la sensación de alivio en ese momento, al principio, cuando decidimos no salir, y eso nos va a ayudar o nos va ayudar, no, perdón, va a hacer que nosotros volvamos a repetir ese comportamiento, pero como residuo queda la sensación de malestar por no haber salido. Puede pasar también que esta sensación de malestar se convierta o inicie, también puede ser el caso de que inicie como un aplanamiento emocional. ¿Qué significa? Significa que yo ya no sé qué es lo que siento. No sé si tengo ganas de salir, no sé si me siento cómodo con mis amigos o siento que ya no los quiero, ¿no? Inclusive ya es un desagrado grande hacia el grupo de personas. Entonces, el aislamiento emocional tiene exactamente los mismos patrones. Si los vemos con el patrón anterior, ¿verdad? De la procrastinación, tiene esos componentes que la toma de decisiones, lo que yo escojo primero es la gratificación inmediata, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un factor de similitud. El asunto con el aislamiento social es que es más insidioso. ¿Qué significa esto? Que es más profundo y más complejo, vamos a llamarlo así, en un sentido de las respuestas que tenemos, ¿no? Por un lado, puedo sentir alivio, la gratificación, y puede ser breve, una gratificación meramente breve, y el dolor y la sensación de haber haber tomado una mala decisión, de haber estado en esta, eh, pues en este aislamiento, pues me hace sentir peor, ¿no? Pero sigo tomando esas pequeñas, vamos a decirle, esas pequeñas galletitas que me dan satisfacción solamente en ese momento. Entonces, esto lo podemos ver reflejado inclusive en cómo funcionan las redes sociales actualmente. De hecho, se ha estado haciendo algunos análisis funcionales de el comportamiento de algunos usuarios, específicamente a usuarios de videos en formato corto, que son TikTok, los shorts de YouTube, stories en Instagram y en Facebook. No se me olvidó cómo se le llama Facebook, la verdad. Pero todos estos, o los Reels, perdón, los Reels que salen de repente también en Instagram. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un contenido breve que me da una satisfacción muy espontánea y que es continua. A eso se le llama reforzamiento continuo. Entonces, por eso muchas personas agarran el teléfono, tal vez no tienen nada que hacer o tal vez están haciendo, en este caso como el ejemplo, como lo que estamos platicando el día de hoy, que tenemos una tarea importante que realizar, pero dicen, primero voy al baño, ¿no? Y llego al baño, me llevo mi teléfono, abro TikTok y empiezo a ver videos. Ah, mira, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y cuando ya me doy cuenta, ya se me durmieron las sentaderas de tanto tiempo estar sentado. No nos damos cuenta del transcurso del tiempo. Entonces, aquí la clave principal es esa, que nosotros podamos tener un equilibrio entre la gratificación instantánea, que también es buena en ciertos momentos, pero también conocer los beneficios de la gratificación a mediano y largo plazo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a hablar de las características particulares del aislamiento emocional. Y aquí es donde tenemos estas alarmas que pueden estar teniendo algunos de ustedes. Si en alguna de estas
puntos se encuentren identificados o se sienten identificados, identificadas, este, pues lo mejor es empezar a tomar asesoría psicológica o tomar consejería con algún psicólogo o algún profesional de la salud, que pudiera ayudarles o alguien que pueda aconsejarles y darles acompañamiento. La primera característica y la primera alerta sería tener dificultad para expresar emociones propias. Entonces, yo a veces puedo decir, tal vez les ha pasado a ustedes, que de repente llega mi esposa, me la veo en la tarde cuando ya llega del trabajo, y me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo le digo, bien, y me quedo así como que, y me dice ella, bien, bien, ¿cómo? Bien, bien o bien mal. Entonces tal vez yo me quedo, pues bien, no sé qué te puedo decir. En esa parte tal vez yo estoy mostrando una ligera dificultad para expresar esa emoción. Tal vez para mí bien es bien en el sentido de que me gané 1 millón de pesos mexicanos o si pudieran dólares, pues mejor, pero o puede ser bien de que ahora no me tocaron, no me llegó la persona que me viene a molestar de aquí de al lado del consultorio, ¿no? Yo no tengo una persona que me moleste, pero imagínense, ¿no? Algo parecido, ¿no? O que me tocaron pacientes, o consultantes, eh, todos muy sencillos y que nada más platicamos y ya nos la pasamos bien y ya. Entonces, ahí yo tengo que ahondar, debo de tener, si yo tengo la confianza con la otra persona, de poder ahondar de mis emociones, poderlas expresar. Este, claro, también puede pasar que por cansancio no lo quieras expresar, pero pues es parte de lo mismo, ¿no? O sea, el contexto es lo importante. Pero si, dadas las circunstancias, que es una persona con la que tú puedes expresarte en confianza, en la que no hay un agotamiento físico, un agotamiento normal, vamos a llamarlo así, y inclusive yo quiero expresar lo que siento o no siento ganas de expresarlo y no sé cómo hacerlo, ahí estamos hablando de una dificultad de expresar emociones propias, ¿no? Luego está el distanciamiento emocional de amigos y familiares. Yo creo que aquí una forma de medir nuestra batería social, como le llaman comúnmente, es de esa manera. Observar cómo convivimos con nuestros seres queridos. Primero los amigos o los familiares, dependiendo de con quién convivamos más, la forma en la que nos expresamos con ellos, si sentimos confianza, si sentimos ese apego que usualmente tenemos con esas personas, ¿no? Con nuestras personas importantes. También está la evitación de actividades sociales. Claro, siempre, y eso lo digo con mis consultantes, todos tenemos un pasaporte para evitar ciertos eventos, sobre todo cuando realmente no nos sentimos bien o que es una situación pasajera. Por ejemplo, un duelo, cuando estoy viviendo un duelo, puedo evitar ciertas experiencias que tal vez para mí no son tan agradables en ese momento. Pero si esta evitación se hace constante o se hace de forma intensa, si es de plano, yo no quiero afrontar esa situación, yo no quiero vivir esa actividad social, ahí estamos hablando de una alarma importante. También hay una sensación de vacío o indiferencia hasta hacia situaciones que típicamente pues sería algo emocional. Entonces tal vez cosas que antes me gustaban, que se supone que ahorita me deberían de gustar, ya no me gustan y ya no les agarro ese sabor que me daban antes y que me hacían sentir bien, una gratificación. Lo que mencionaba hace un momento de aplanamiento emocional, ¿sí? Finalmente, y eso es muy importante, la tendencia a reprimir o negar sentimientos incómodos. El no querer hablar también de temas incómodos se puede considerar una evitación experiencial de no querer batallar, no querer tener estas discusiones que tal vez sean discusiones que ya tengas por la persona constantemente. Claro que puede ser cansado, pero siempre buscar una resolución de esa situación. Entonces, si tienes una tendencia a reprimir, a no querer hablar, o negar esos sentimientos que no son agradables, ahí también estamos hablando de una señal de alerta importante asociada al aislamiento social.
Entonces, como decía, están muy comparadas una con la otra. Yo puedo cambiar tareas, puedo hacer, eh, evitar convivir con ciertas personas, mover citas, todo eso, y tienen más o menos las mismas consecuencias, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Veamos cuáles son realmente consecuencias negativas en la vida universitaria que podemos notar muy fácilmente. En este caso voy a empezar de abajo para arriba, ¿no? Primero, el deterioro de las relaciones interpersonales. Como bien vemos, el aislamiento social, pues lo que hace es, pues, separarme de las personas, y esto, pues, obviamente a las otras personas no es que digan, ah, ya no está y ya está y puedo hablar con él normalmente. No, poco a poco esas relaciones se van desgastando y la confianza se va convirtiendo o se va transformando o se va degenerando o se va convirtiendo en algo no tan viable. Entonces, el deterioro es una situación muy común. Después, justamente al notar que hay un aislamiento emocional, y social, hay aumento de ansiedad y también sensación de culpa. Aquí también agregaría la depresión, ¿no? Hay un movimiento, vamos a llamarlo así, en las emociones desregulada, en la que yo digo, es que, ¿por qué, híjole, yo quería tanto a esta persona y ahora porque yo no, de repente ya no quise salir, o porque ya no muestro interés en las mismas cosas que compartía con esa persona, pues voy a privar de verla, ¿no? Ya, esa persona ya no tiene interés en mí. Entonces genera este pensamiento de culpa constante y la sensación de que uno tiene la culpa porque eso está pasando. Y ojo, mencionábamos hace rato que somos conscientes de que procrastinamos, pero esto no nos dice que seamos culpables de que esas situaciones nos estén pasando a nosotros, sino más bien que tenemos una responsabilidad para poder resolverlo. Pero pues como todo en esta vida, necesitamos de ciertas estrategias. Un clásico de las consecuencias negativas en la vida universitaria, y yo lo pondría en general, no nada más en la procrastinación y el aislamiento social, está el bajo rendimiento académico. Por obvias razones, evito hacer tareas, a veces las hago a las carreras. Fíjense que me toca mucho escuchar gente que dice que trabaja muy bien bajo presión, pero cuando tú revisas lo que hace la persona, suele tener ciertos errores que la persona ya estandariza, y puede haber dificultades. Claro, puede haber personas que lo hagan bien, pero porque están bien entrenadas o que tienen una práctica, una, un, un trasfondo en el que pues estuvieron practicando, ¿no? Pero generalmente cuando dejamos las cosas al último, cuando las dejamos para situaciones que, que, que son pues al vapor, vamos a decirlo así, pues el rendimiento, la calidad de lo que estamos haciendo, pues se vuelve inferior a lo que normalmente podríamos estar acostumbrados a dar en el día a día. Finalmente, el estrés crónico, que en este caso me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre qué es estrés y qué es ansiedad, ¿no? Vamos a ponerlo en estos conceptos. El estrés es la respuesta fisiológica ante una situación emergente que requiere de mi atención. Por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle, voy a mencionarlo de esta manera, ¿no? Libero un poco de estrés que me permite estar alerta para que, pues, voltee a ver hacia ambos lados, poder escuchar de mejor manera, ver que no venga ningún vehículo o alguna otra persona para no chocar o que no me atropellen. El problema es que cuando el estrés se vuelve una recurrente en mi vida, me genera pues efectos negativos, ¿no? Empiezo a tener eventos como temblores, siento una opresión en el pecho, el estómago también suele dar gastritis, ¿no? Y hay una enorme preocupación, ¿no? Y entonces la ansiedad sería algo parecido. En este caso, la ansiedad ocurre, es una respuesta también, pero ante situaciones que no necesariamente están ocurriendo en el momento. Por ejemplo, eh, si ya sé creo que muchos de ustedes estudiantes ya pasaron las etapas de exámenes yo creo que el mes pasado.
Como ya sé que va a haber exámenes, por poner un ejemplo, la semana que viene, yo me puedo sentir muy nervioso y muy tenso porque me da miedo reprobar y tengo la sensación de que no estudié lo suficiente. Entonces, no es un hecho como tal, no está configurado en ese momento, sino en el futuro. Y eso a mí me prende las señales de alerta y genera estrés. O sea, el estrés está conectado a la ansiedad, pero no necesariamente el estrés va a causar ansiedad. No sé si me explique, pero bueno, de alguna manera están conectados. Y el estrés crónico es un efecto, eh, pues muy común en este tipo de casos, ¿no? Este, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahora sí vamos a ver qué es la activación conductual. La activación conductual es una técnica. Es una técnica que está basada en los principios del análisis conductual aplicado, que es una de los marcos teóricos que existen en la psicología, que actualmente cuenta con la mayor evidencia científica porque utiliza el método científico en sí mismo para explicar los fenómenos del comportamiento humano. Y bueno, el objetivo principal de la activación conductual es promover el incremento de conductas en las que yo me expongo a situaciones que usualmente consideramos desagradables o que tienen una gratificación a mediano o largo plazo. Por poner un ejemplo de estas, ponerme a dieta. Si ya tal vez yo necesito, sé que por mi salud necesito bajar, por poner un ejemplo, mis niveles de colesterol en la sangre y por ende tengo que comer menos carne y tengo que comer más ensalada. Entonces, tal vez sé que lo tengo que hacer, pero no me agrada la idea porque yo voy a ver los resultados hasta dentro de un mes, 2, 3 meses, ¿no? Inclusive más, ¿no? Entonces, el objetivo de la activación conductual es que la persona pueda progresivamente obtener esa recompensa y que con base en esa recompensa pueda modificar su comportamiento promoviendo conductas más saludables, más agradables, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué propone la activación conductual? La activación conductual busca, como decíamos, incrementar una exposición, pero ojo, tiene que ser gradual de esas tareas evitadas. Hay personas que dicen, no, yo de una vez así como va, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se propone dejar de fumar y suelta el tabaco así de golpe, ¿no? Entonces, puede funcionar si tiene la suficiente voluntad, pero disminuye mm, mucho la capacidad, la probabilidad de éxito de esa estrategia, ¿no? Entonces, cuando la exposición es gradual, en este caso a dejar de fumar, es más probable que tú dejes de fumar de forma definitiva, ¿no? Entonces, busca también la activación conductual, promover actividades guiadas por metas personales valiosas. Es bien importante que cuando tú desees cambiar un hábito o desees modificar o dejar de procrastinar, veas cuáles son las motivaciones que existen o los eventos o las gratificaciones que tú estás teniendo. ¿Qué cosas valoras tú como estudiante? ¿Qué cosas valoras tú como persona, como pareja, como alumno, como maestro? ¿No? Entonces, porque ahorita he estado hablando mucho de alumnos, pero también esto va para los maestros, les puede ser muy útil. Entonces, siempre ver nosotros en terapia de aceptación y compromiso le llamamos ese camino valioso, ese marco de valores, para todos ese tipo de situaciones, ¿no? También la activación conductual propone reducir comportamientos pasivos o de evitación, ¿no? Ya no se trata de evitar cosas solo por evitarlas, sino que si voy a evitar algo es porque es algo que evidentemente no debo de afrontar, ¿no? Entonces, si en este caso la conducta de evitar algo, de evitar un evento, una situación, me perjudica, pues obviamente la vamos a reducir. Y finalmente esto es muy importante, generar un contexto
conductual y emocional más adecuado. Es bien importante, como ya lo mencionamos, veo que la chaviza usualmente siempre anda pidiendo contexto, ¿no? Y sí es importante conocer el contexto en el que nos desenvolvemos, no solamente en el ámbito académico. Si voy a la escuela, si voy a mi universidad, si yo tengo algún compromiso también laboral, ¿no? Si también trabajo en ambos casos, ambos son contextos que tengo que tomar en cuenta, que son parte de mi vida en general, ¿no? Entonces, poder proponer y generar contextos que ayuden a que promuevan estos comportamientos, esta exposición gradual y tener conocimiento de tus valores, y también de poder validar emociones y pensamientos, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, en psicoterapia, justamente una de las principales y de las primeras objetivos que tenemos como terapeutas es darle al consultante un, una, un ambiente que le permita, un contexto en el que se pueda desenvolver en confianza con cualquier, eh, con cualquier tipo de confort que le permita, pues, desenvolverse de forma natural y que eso le ayude al propio consultante a poder resolver las problemáticas que viene a atender, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en este caso hay 4 pilares principales que me gustaría tocar de la activación conductual. Y esos pilares son bien importantes que los tengas eh, ahora sí que si los puedes anotar o si los tienes, estos son los fundamentos principales que tienes que tomar en cuenta si quieres iniciar un proceso de activación conductual, si la técnica es necesaria para poder dejar de procrastinar. Y también en el aislamiento emocional. Primero, las emociones cambian cuando las conductas cambian. Esta parte, y yo creo que, digo, no quiero decir que sea lo más importante, pero sí creo que es fundamental entender algo que yo siempre se lo digo a mis pacientes, a mis consultantes, disculpen. Eh, Podemos decir, ¿sabes qué? Tal vez puede ser que yo no haga cosas porque me espero a sentirme mejor, como decíamos en la tercera pregunta, en la segunda diapositiva, este, y me estoy esperando a sentirme bien para hacer las cosas. Pues no, de hecho, tengo que hacer las cosas para yo poder sentirme bien. Ahí es donde estamos cometiendo un pequeño error, pequeño pero importante error, al momento de no activarnos, de no hacer algo. Ya sea, y una de las principales cosas que ofrecemos en terapia, cuando trabajamos con activación, cuando se trabaja con activación conductual, es que empecemos con pequeños pasos. Hay un libro se ha vuelto muy famoso también, que se llama, ay, se me fue el nombre, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, la verdad se me fue el nombre del autor, pero el libro se llama Hábitos Atómicos, que justamente fundamenta su tratado, lo que él propone, el autor propone, en este concepto principal, en que tenemos que atomizar, irnos a pequeñas tareas muy pequeñas que encadenadas una con la otra, pues generen un comportamiento, un patrón de comportamiento que yo deseo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, mi objetivo es poder, eh, vamos a suponer, algo que desde pandemia hemos padecido algunos, me incluyo, es que pues tratamos de actualizarnos con cursos en línea, ¿no? Entonces, tal vez yo tengo una fila de 10 cursos, ¿no? Y quiero proponerme, pues, eh, tomar mis cursos de forma periódica, pero sin que eso lastime mis horarios de trabajo, ¿no? Con mis consultantes. Bueno, entonces, tal vez al principio mi primer trabajo no va a ser eh, irme directamente a ver, pues, los cursos y a ver ahí se va, no. Primero tengo que darme cuenta de hacer pequeñas acciones que me motiven a hacerlo. Por ejemplo, puedo reducirlo a levantarme temprano. Por ejemplo, si en mi caso levantarme a las 5 de la mañana me sirve, en mi caso particular,
no necesariamente te va a funcionar a ti, pero levantarme a las 5 de la mañana me va a funcionar a mí o me va a servir para poder este, hacer el lonche para que mi esposa, porque mi esposa se va, ella sí sale de trabajar, yo no. Yo tengo mi oficina aquí cerca, entonces yo preparo el lunch y me da chance para cuando ella se vaya yo pueda tomar mi curso, no sé, un minuto al día, pero primero tengo que enfocarme en despertarme temprano. Ese sería una conducta que va a hacer que mi emoción cambie, que yo me sienta mejor y progresivamente le voy agregando cositas y cositas y cositas para que sea mejor. Veamos el segundo pilar, ¿no? De la activación conductual, que es las personas evitan lo que les genera malestar. Y es natural, ¿no? Pues si yo tengo una piedrita en el zapato, pues claramente voy a detenerme a ponerme a quitar esa piedra, ¿no? No voy a continuar con esa piedra y voy a seguir caminando, aunque tenga la piedra. O sea, tengo que dejar de caminar para poder quitarme. Entonces, ahí está también una clave. Cuando yo dejo de hacer cosas, tengo que observar ¿por qué las estoy dejando de hacer? ¿O para qué? La pregunta más adecuada sería, ¿para qué estoy dejando de hacer esto? Tal vez, porque justamente, estoy dejando de caminar porque soy flojo, o estoy dejando de caminar porque tengo una piedrita en el zapato y me tengo que detener. Y si se fijan ahí, hay una activación conductual en esa resolución. Me detengo para quitarme el zapato y quitar la piedra. Entonces, sí, efectivamente, las personas evitan lo que les genera malestar, pero a veces ese malestar es necesario. El ejemplo que más me gusta es el del gimnasio. Quien tenga la fortuna de poder ir a trabajar en gimnasio, que hagan pilates o que hagan maratones o caminen, hagan jogging, o ir al cerro, no sé, que tengan actividad física, no me van a dejar mentir, cada vez que haces tu ejercicio duele, pero y a veces cuando no estás acostumbrado, al día siguiente que haces el ejercicio dueles y no te quieres parar. Pero si decides quedarte ahí, vas a quedarte en el dolor y ese dolor ya no va a valer para nada, ¿no? Entonces tienes que hacer ejercicio para que ese dolor pueda disminuir y que progresivamente vayas soportando más y más y más, ¿verdad? La famosa resiliencia aplicada pues, en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que a veces evitar esas molestias no necesariamente me van a llevar a lograr mis objetivos o a sentirme bien. Ahora, vamos al tercer pilar, que es evitar, refuerza el malestar a corto plazo y lo cronifica a largo plazo. Si yo me baso únicamente en recibir gratificación inmediata, muy probablemente eso me va a generar problemas en el futuro, casi siempre. Regresamos al ejemplo de los videos en TikTok, que yo pues voy al baño, pues en el baño normalmente debería tardarme no más de 5 minutos, este, 10 si tenemos un problema intestinal, yo creo, pero pero me doy cuenta que me tardé 15, 20 minutos porque estuve viendo videos en TikTok o en otro lado, ¿no? Entonces, también evitar cosas refuerza ese malestar, me hace sentir cada vez mal. Y a veces, como lo hacemos consciente, me provoca mayor malestar aún, de que por qué si ya sé que tengo que hacer esto, pues lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es empezar a hacer cosas, regresar al primer pilar, ¿no? Finalmente, el cuarto pilar de la activación conductual, la solución es exponerse a la acción aunque no haya ganas. Hay veces que no, la motivación, y esto es algo principal, la motivación no es lo que empuja al ser humano a hacer las cosas. La motivación es lo que hace que ciertos comportamientos se mantengan. ¿Y cómo tengo que hacerlos? ¿Cómo logro esa motivación? Haciendo cosas. No hay de otra, no hay algo que me motive antes de que yo haga algo, ¿no? Entonces, esa es son los cuatro pilares principales y que tenemos que tener siempre bien en mente, porque si yo de repente dejo de hacer algo por simplemente evitar un malestar, tal vez me estoy perdiendo de una lección muy valiosa y voltear a ver esos pilares
me van a decir, no, sí tengo que hacer algo, tengo que activarme conductualmente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a verlo brevemente, porque esto nada más lo quise compartir de forma meramente informativa. No es necesario que entremos a detalle, porque esto generalmente quien lo ve es el psicoterapeuta. Y de hecho hay ciertas cosas que faltan aquí, pero ¿cuáles son los pasos generales que realizamos en una activación conductual? Primero que nada, lo que estamos haciendo en este momento, psicoeducación, aprender sobre las variables, sobre los tipos de estímulos, sobre cómo funciona la terapia, cómo funciona la técnica de activación conductual, cuáles son los objetivos, de empezar a tener este conocimiento. Eso que estás haciendo tú, si tú estás aquí el día de hoy viéndome y escuchándome, estás tomando ese primer paso, aprender, conocer primero que nada, conocer la información, tener la información. Progresivamente vamos a evaluar y registrar inicialmente las actividades que tenemos del día a día, como con registros conductuales, con también los diarios de hábitos, diferentes herramientas que podemos utilizar. El chiste es tener datos que nos digan, existe una relación entre el hecho de que yo no termine mis tareas con que tenga la computadora cerca de mi tablet que tiene Netflix, ¿no? Por ejemplo, digo, lo pongo así al azar, pero justamente, o me doy cuenta que entre más tengo mi teléfono lejos de mí, más estoy pensando en él y estoy pensando a ver en qué momento mi novio o mi novia me va a mandar un mensaje. Entonces, poder entender y registrar todo lo que ocurre, qué pasa antes, los antecedentes, las conductas que nosotros tenemos, y por conductas me refiero a lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, y las consecuencias de esas acciones, de esas conductas. Registrarlas nos van a dar un montón de información que nos va a permitir irnos al siguiente paso, que es establecer objetivos, ¿no? De ahí el establecer objetivos, poner lineamientos, decir yo quiero lograr esto, esto y esto de forma específica, de forma paulatina. No lo podemos hacer como decir yo quiero ganar $1,000,000 en un mes. Ponerlo así, pues es imposible, ¿no? O sea, tendrías que ser algo o tremendamente complicado o tremendamente ilegal para que puedas obtener ese dinero, ¿no? Pero pues no, realmente hacerlo realista, establecer objetivos adecuados. Luego realizamos una programación estructurada de cómo vamos a a trabajar esta técnica, ¿no? No por establecer objetivos quiere decir que tengamos un plan. Solamente sabemos qué es lo que queremos y la programación el programa es el cómo vamos a llegar a ese punto. Luego ejecutamos el programa, nos automonitoreamos, vemos qué cosas se han resultado en ese programa, qué cosas no funcionan en ese programa, resolvemos el siguiente paso, que es las barreras y o obstáculos que encontremos en ese proceso, los modificamos, los preparamos para que en las siguientes ocasiones esos obstáculos no nos afecten. Y bueno, ya después de que ya afianzamos y que ese programa se está cumpliendo, se logró por primera vez ya al 100%, pasamos a la generalización y al mantenimiento. Vamos a tratar de que, por ejemplo, si en este caso, si yo lo que quiero es poder leer más libros en una cierta cantidad de tiempo, primero tengo que acostumbrarme a leer sin que, por ejemplo, me dé sueño o a leer de forma un poco más rápida, ¿no? Entonces, llevamos ese programa y cuando ya lo logramos, ahora sí tenemos que buscar que los libros que leamos pues sean bien comprendidos, ¿no? Ya sea haciendo ensayos, haciendo ¿cómo se dice? Viéndolo más en general, viendo más amplio, ¿no? Que no sean nada más libros de texto, puede ser libros de novelas, contenido de otro tipo, no sé. Entonces ya al final hacemos
se considera tener una revisión periódica para ver si el programa ha continuado de forma adecuada y ahora sí ya tenemos un hábito nuevo, tenemos una activación conductual nueva y que nos ayuda a que ya estamos ahora sí recibiendo los verdaderos beneficios de no evitar hacer las cosas y tener contacto con las demás personas, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva que, bueno, en este caso vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Y sí, efectivamente, como dice Bob Esponja, esto no se acaba nunca. La activación conductual es un proceso constante en el que tenemos que estar siempre, siempre, estudiándonos, observándonos, teniendo siempre como principal objetivo a exponernos a cosas que nos puedan llegar a causar cierto malestar o hacer cosas que tal vez no nos son tan agradables y que pues probablemente son mucho más satisfactorias en el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, un caso de aislamiento emocional y de procrastinación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en el primer ejemplo tenemos a Juan. Podemos verlo en esta imagen que para nada está hecha con inteligencia artificial. Fue lo mejor que pude hacer. Ahí disculpen. Pero aquí tenemos el caso de Juan. Juan debe hacer su tesis, no la empieza. Dice que no tiene inspiración para y pasa los días viendo videos de cómo ser más productivo, lo cual pues en sí mismo no es productivo. Hagan de cuenta que se quedó en la parte de psicoeducación, ¿no? Entonces, ¿cómo intervendríamos en este caso? Primero, tendríamos que, obviamente eso lo estoy haciendo reducido, ¿no? Tendríamos que dividir la tarea que queremos hacer en acciones mínimas. Por ejemplo, abrir Word, escribir título, poner fecha. Luego, programar actividades en agenda con tiempos cortos. Recordemos siempre atomizado, poco a poco, de uno en uno. Después vamos a usar reforzadores. Por ejemplo, voy a darle un sorbo a mi café solo después de escribir 10 minutos, lo que yo haya escrito. Si ya no, yo no escribí él como Bob Esponja, justamente que intentaba escribir un ensayo de, no me recuerdo exactamente de qué, pero intentaba, aunque yo haya escrito eso en 10 minutos, me tomo el sorbo. La siguiente voy a tratar de hacer un poco más. Tal vez voy a poner 2 palabras más. Y la siguiente, otras 3 y así, progresivamente vamos a ir aumentando y aumentando, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues evitar esperar sentirse motivado, que es, recordemos, la motivación viene después de la acción. Entonces, en esos 4 pasos sencillos, ya estamos dando una forma de activación conductual, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que en este caso vemos también una imagen que para nada está hecha en imagen, por inteligencia artificial. La verdad la quise hacer así para justamente que se viera así de cómica con los de esos pegados. Pero bueno, tenemos a Lucía. Lucía ha estado aislada desde que terminó una relación y dice que no le dan ganas de salir. Rechaza planes y se siente peor, ¿no? ¿Cómo intervendríamos en este caso? Primero, identificar actividades previas a la tristeza. Por ejemplo, me refiero a previas a la tristeza, a previas a que ella se sintiera de esa manera. Ir a caminar, llamar a una amiga, asistir a una clase, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a detectar situaciones que a ella antes le causaban placer, otras que tal vez podemos encontrar algunas que todavía le causen gratificación y vamos a ir listando. Inclusive pueden ser cosas que no las he probado, pero yo siento que me pueden generar gratificación. Después, programar una exposición gradual a contextos sociales. Primero un mensaje, mandar un mensaje, hola, ¿cómo estás, amiga o amigo? Y luego un café, ¿no? O me voy a comer un chocolate. Digo, nunca es recomendable hacerlo así, pero algo que te motive, algo perdón, que te refuerce ese comportamiento y siempre gradual. Después vamos a registrar el estado de ánimo. Recordemos que los registros, los diarios, las bitácoras son una herramienta fundamental y que créanme que les va a servir y les va a dar eh,
les va a adelantar chamba. Yo creo que la mayoría del jale que tenemos aquí en terapia, en consulta, es para ir registrando sus emociones e irlas identificando. Entonces, créanme que se van a ahorrar mucho dinero en terapia si ustedes mismos tienen sus diarios, sus bitácoras, sus registros conductuales, todo ese tipo de detalles. Después, y al final, notar que el malestar inicial no impide el bienestar posterior. O sea, tenemos aquí, en este caso particular, pues la chica pues sabía que que el rechazar estos planes le hacían sentir mal, pero como se sentía mal, evitaba hacer las actividades, ¿no? Y recordemos, no se trata necesariamente de dejar de hacer cosas, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Son herramientas prácticas, como ya les mencionaba. Yo les pongo tres aquí, ¿no? Una agenda de activación que me permita, programar actividades valiosas que tal vez no sean urgentes, que me generen, que me generen una sensación gratificante, pero no por ganas, no porque yo quiera hacerlo, sino por compromiso a enseñarme a comprometerme a hacer cosas y obligarme, vamos a decirlo así, a comprometerme a hacer cosas, te da una mejora, créanmelo, ¿no? Este, eh, luego, los registros de emociones antes y después de actuar. Para comprobar que yo no tenía ganas no significa no vale la pena. O sea, yo voy a ver la diferencia de lo que yo siento antes de que hiciera esto, de decir, no, es que si yo salgo voy a estar todo, este, me voy a sentir todo mal y de seguro va a pasar algo y alguien me va a ver feo y después, no, me estuvo bien chido, ¿no? Ya después de haber hecho lo que yo me comprometí a hacer, me va a mí dar de primera mano que lo que yo hice me generó una mejor reacción que la que yo pensaba que iba a pasar, ¿no? Generalmente es así. Y bueno, finalmente, listas de conductas valiosas. También, cada vez esto lo pueden hacer en las noches, ¿no? Una lista de pequeñas actividades que te generan significado o placer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este listado. A veces me gusta reconocerlo conmigo mismo. Cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Me sentí muy bien en esta sesión. Y esto para mí es muy gratificante. Me digo, o sea, tal vez a veces no siento ganas de salir al consultorio, porque estoy muy cansado o porque hubo algo que me afectó. Y bueno, pues por ahí yo puedo sentirme gratificado por esa situación, ¿no? Bueno, pasemos a las últimas ya diapositivas. En conclusión, como dice Shia LaBeouf, just do it, solo hazlo, ¿no? Procrastinar y aislarse no son fallas, no son errores, no es malo en sí mismo. Son patrones de conducta. Recordemos que son estrategias que nosotros tenemos para sentirnos mejor. Solo que en esta situación no están funcionando de la forma en la que deberían de hacerlo. Entonces tenemos que cambiar de estrategia. Recordemos la piedrita en el zapato, ¿no? Y la buena noticia es que los patrones de conducta pueden cambiar. Todo comportamiento, toda conducta puede cambiar. O sea, no tenemos, citando al filósofo Valentín Elizalde, mi gallo de oro, no porque sea así, así nací, así me voy a morir, ¿no? No. No necesitas sentirte mejor para hacer las cosas, necesitas hacer las cosas para sentirte mejor. Y esa es la parte que yo quiero que se queden, que el brinco, el solamente hecho de hacer, de activarnos, de irnos más allá de lo que sentimos nosotros. Esa es la respuesta para poder lograr el bienestar emocional. Y bueno, la última diapositiva, por favor. Muchísimas gracias por activar su atención esta hora que me aventé platicando con ustedes. Espero haber sido, pues, de ayuda y pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a ti también, Eduardo, por esta valiosa explicación. La verdad es que sí es un tema muy importante entender que la procrastinación no es un defecto que es inherente de personas, ¿no? O sea, que es algo que podemos trabajar, mediante esta activación conductual podemos empezar a mejorar estos patrones, ¿no?
dejar de evitar el dolor o dejar de evitar lo negativo y enfocarnos en lo que podemos construir. Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Nos comentaban aquí en el chat, Roxana nos dice, ¿cómo se puede distinguir si se tiene depresión o únicamente tendemos a procrastinar? Bueno, aquí en este caso una muy buena pregunta, muchas gracias Roxana. La diferencia radicaría en el tiempo en el que está ocurriendo los síntomas y también la procrastinación podría ser parte también de los síntomas en el trastorno depresivo. ¿Sí? O sea, vamos a decir como que puede estar, la depresión puede tener procrastinación, pero la procrastinación no necesariamente significa depresión. Creo que aquí lo que yo te puedo decir es que la persona tiene un aplanamiento emocional o una sensación de hueco tan intenso que es para la persona, inclusive llegan momentos de llanto, la persona se siente desolada, y hay muchas situaciones alrededor que pueden estar muy bien, pero la persona no los puede sentir de esa manera. Y en el caso de la procrastinación, no va tanto por ahí. La persona puede ser funcional siendo procrastinadora. Entonces, sí, sería yo creo que las diferencias clave. Muchas gracias. También nos pregunta Araceli, ¿es verdad que procrastinar se relaciona al miedo al fracaso o a la perfección? ¿O si existe alguna relación entre la procrastinación y el perfeccionismo? Ok, muchas gracias, Araceli. Sí, efectivamente, puede estar relacionado en la búsqueda de la perfección. ¿Por qué? Recordemos que la procrastinación tiene como fundamento la gratificación inmediata o de más corto plazo. Entonces, eh, tal vez yo evito hacer cosas porque quiero hacerlas a la perfección, ¿no? Entonces, yo como tal, si yo no encuentro satisfacción en la actividad en general, pues la empiezo a posponer y busco cosas que sí me generen esa sensación de perfeccionabilidad. Entonces sí puede estar relacionado una con la otra. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta también Julián, ¿por qué llegamos a recaer como si se tratara de un vicio? Muchas gracias, Julián. Este, pues en este caso la recaída ocurre porque tal vez no hemos realizado el análisis, en psicoterapia le llamamos análisis contingencial, que son las situaciones en las que me veo reforzado por los comportamientos que tengo. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de que mencionaba ahorita de la dieta, ¿no? Yo necesito cambiar mi dieta y vamos a suponer que yo soy el único que tiene el problema de triglicéridos o de colesterol y tengo que comer, como decía, menos carnes rojas, más pescado, etcétera. Y mi familia, por el contrario, son bien carnívoros, ¿no? Por eso tal vez prefiero comer carne. Entonces lo que sucede es que ahí yo tengo que tomar en cuenta esa contingencia. La contingencia en este caso sería si de repente en un domingo, aquí en Monterrey, pues solemos celebrar el domingo con una carnita asada, ¿no? Entonces decir, híjole, pues más fácil que caiga en la tentación, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para ese tipo de situaciones. Es decir, por ejemplo, tal vez el día que vayan a hacer carnita asada en la casa de mi abuelita, pues voy a llevarme yo un pollo pasado para que pues ese pues me lo echo yo y ya que los demás coman carne, ¿no? Entonces, planificar ese tipo de situaciones en las que me puedo ver tentado a tener recaídas. Correcto, muchas gracias. También nos está preguntando Guadalupe Cuevas, ¿existe algún tipo de personalidad que tiende más a procrastinar o es independiente de la personalidad? Bueno, creo que sí, es que todos somos, vamos a decir, propensos, pero si pudiera yo mencionar la probabilidad de mayor caída es en aquellas personas que puedan tener una personalidad un poco más desorganizada. Este,
como decía, aquí la clave es poder observar, poder tener registros de las cosas que hacemos, qué pasan antes de que hagamos las cosas que hacemos, ver nuestras emociones, irlas registrando. Es complicado, o sea, no es necesariamente que lo hagamos todos los días, pero sí por lo menos irlo observando. Entonces, una persona que suele ser, por ejemplo, más ordenada, tiene más facilidad de poder desarrollar eh, perdón, que pueda prevenir la procrastinación. Entonces, podría ser esa una respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y para finalizar, nos comenta Alexia García, ¿nos podría recomendar algunas formas de combatir el estrés? Claro que sí. Creo que que ahorita la técnica que más puede funcionar y que más evidencia científica ha tenido es el mindfulness, las técnicas de atención plena. Lo pueden buscar en YouTube, van a encontrarse miles de páginas de personas que ponen inclusive sesiones de meditaciones o de sesiones de atención plena, porque no nada más es la meditación, tiene otros ejercicios. Son una chulada, la verdad, y muy buenas. Inclusive yo mismo, yo tengo un entrenamiento en terapia de mindfulness, perdón, es que está en inglés, en español sería terapia basada en mindfulness para la resolución del estrés. Y es una chulada. De preferencia, si lo ideal sería que fueran con un terapeuta que tenga un entrenamiento, que sepa o que conozca ese tipo de técnicas, este, pues, o si no, pues buscarlo en internet, que también hay mucho contenido gratuito y muy accesible. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Eduardo. Bien, en este caso sería todo por la parte de las sesiones de preguntas. No me resta más que agradecerte nuevamente por esta valiosa información. En nombre de la universidad estamos muy agradecidos por esta aportación. También agradecer a todos los asistentes y a quienes están viendo esta grabación y continuamos ampliándoles la invitación para que continúen integrándose en el resto de nuestras conferencias en esta Semana de la Salud. Yo me despido, les recuerdo mi nombre es Rogelio Sierra y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.